Muy buenos días nuevamente para todos y todas. La Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales de la Universidad de Córdoba se complace una vez más en tenerlos reunidos en nuestro segundo simposio internacional sobre investigación en la enseñanza de las ciencias CIEC Montería 2021. Para esto, daremos, después de un segmento de ponencias, finalización a nuestro evento con una conferencia magistral, para lo cual doy la palabra a la moderadora, la doctora Elvira Patricia Flores Perusa. Adelante. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Un saludo especial, doctor Diego Armando Retana. Bienvenido a nuestra Universidad de Córdoba. Siéntase aquí con este abrazo caribe, este abrazo costeño muy cálido, y bueno, agradecerle a usted por haber aceptado nuestra invitación. Mucho gusto. Muy buenos días. Buenos días, sí señor. Bueno, voy a hacer una lectura corta de parte de la experiencia de nuestro conferencista. El doctor Diego Armando es doctor en investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales de la Universidad de Huelva y la Universidad de Extremadura, España. Tiene un máster en investigación en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias por la Universidad de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y la Universidad de Extremadura, España. Es licenciado en enseñanza de la química, bachiller y profesor en la enseñanza de las ciencias naturales por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es coordinador de la sección de educación primaria y miembro del Consejo Asesor de la Dirección de la Escuela de Formación Docente de la Universidad de Costa Rica. Labora como docente de la carrera Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, donde imparte cursos de didáctica de las ciencias naturales y práctica docente. También ha laborado como docente en el Ministerio de Educación Pública y centros privados. Posee amplia trayectoria como responsable y colaborador de destacados proyectos de acción social relacionados con ferias de ciencia y tecnología, formación continua de docentes, inclusión educativa y STEM. Sus principales líneas de investigación comprenden las emociones en la enseñanza de las ciencias, investigación escolar de cuestiones sociocientíficas, STEM, y conocimiento profesional del profesorado de ciencias en la formación inicial y desarrollo profesional. Es autor de 40 publicaciones a nivel internacional, incluidos libros, capítulos y revistas indexadas. Ha participado como ponente en numerosos congresos internacionales en España, Portugal, Estados Unidos, Honduras, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Es editor de la Revista Latinoamericana de Educación Científica, Crítica y Emancipadora, de la Red Latinoamericana de Educación en Ciencias Naturales. También es miembro de la Asociación Española de Profesores e Investigadores en Didáctica de las Ciencias Experimentales. El profesor integra diversas comisiones institucionales relacionadas con la enseñanza de las ciencias, promoción de las carreras STEM, investigación, autoevaluación y gestión de la calidad. Es un enorme honor, doctor Diego, que usted esté con nosotros aquí. Y bueno, damos paso a la conferencia titulada, el título de la intervención es STEM, un enfoque educativo para la mejora del afecto en la enseñanza de la ciencia. Tiene, doctor Diego, 40 minutos para hacer su disertación y 20 para intercambio con el escenario. Adelante. Muchas gracias, estimada doctora Patricia Flores Nisperusa. Realmente es un honor para mí saludarles a todas ustedes, participantes de este Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias de Montería, Colombia, un país que aprecio muchísimo porque pues he podido establecer a través de varios años lazos afectivos muy importantes con personas maravillosas de su país. Y para mí siempre Colombia pues está muy presente en el corazón y por lo tanto me siento muy halagado de haber recibido esta invitación desde ya hace bastantes meses y que ya hayamos llegado a este momento, pues me llena de muchísima alegría. La conferencia que he preparado para ustedes va en la línea del dominio afectivo en didáctica de las ciencias, una línea en la que he estado pues trabajando, profundizando en los últimos más de 5 años, tanto en el contexto español como el costarricense. Y parte de esa continuidad que he venido pues conociendo para ampliar un poco sobre dominio afectivo, tiene que ver con el enfoque educativo curricular llamado STEM.
Con el permiso de ustedes, pues voy a compartir pantalla para mostrarle la presentación. Como bien lo ha dicho la doctora Patricia, el título de esta disertación es STEM, un enfoque educativo para la mejora del afecto y las concepciones en la enseñanza de las ciencias. Ya venía yo pues investigando desde el año 2015, cuando comencé la realización del trabajo final de máster, un poco sobre las concepciones didácticas y el rol que juegan las concepciones en la formación docente y pues la apropiación del conocimiento profesional del profesorado, y vemos cómo las concepciones pues repercuten en las prácticas docentes. Y también bien es sabido que en la última década el estudio sobre las emociones en la didáctica de las ciencias ha formado parte de la agenda actual en investigación, sobre todo porque las emociones pues tienen una influencia muy importante en el aprendizaje. Tienen una influencia directa en el aprendizaje de las ciencias, y también pues actúan como parte del conocimiento profesional y del propio modelo didáctico del docente, quien transfiere emociones en su práctica educativa. Para situarnos es importante, me he planteado yo las siguientes preguntas que sirven como un hilo conductor en esta conferencia. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? ¿Dónde estamos ahora? ¿Y a dónde queremos ir? He puesto esta imagen de fondo que nos evoca pues bienestar, placer, naturaleza, patrimonio natural, patrimonio ubicado pues en la provincia de Punta Arenas de Costa Rica, en el Pacífico, y corresponde pues a Bahía Ballena, un lugar que me gusta mucho. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, como les dije al principio, y me he posicionado pues desde en el último lustro en la realización de una tesis doctoral que tenía relación con el análisis del cambio en las emociones de futuros docentes respecto a la indagación. En este sentido, cabe destacar que, bueno, en ese estudio se había realizado un análisis de cómo variaban 14 emociones, 7 emociones positivas y 7 emociones negativas respecto a 6 dimensiones de la indagación, incluidas una propia asignatura didáctica de las ciencias experimentales, los contenidos científicos, la metodología indagatoria, el clima de aula, una variable pues de gran interés que mostró resultados sumamente interesantes, y la evaluación. Así, por ejemplo, vemos que cuando se trabajó una cuestión sociocientífica basada en la metodología indagatoria para abordar el contenido científico escolar sobre los ecosistemas, y abordado desde una problemática socialmente relevante e importante que tenía que ver con la construcción de hoteles en un parque natural de España, pues abordamos esto desde un conjunto de actividades articuladas basadas en la indagación, desde un acercamiento a la lectura de noticias, una visita al paraje natural para que comprendieran y conocieran pues, las características del ecosistema y cómo podría verse afectado por una eventual construcción de hoteles en ese parque natural, razón que sí se dio, una situación que la vida real ocurrió. Entonces, pues analizamos los cambios en las emociones en momentos antes, durante y después, y encontramos que efectivamente la intervención basada en indagación permite una mejora en las emociones positivas y una disminución en emociones negativas. Y esto pues nos lleva a pues implicaciones educativas importantes de que efectivamente la educación emocional debe estar presente dentro de la formación del profesorado, específicamente que forme parte intrínseca de los modelos de conocimiento profesional para la formación docente, y que pues por lo tanto el uso de estrategias de regulación emocional se considere en el diseño de las intervenciones didácticas, y que por lo tanto pues estas emociones positivas pues vienen a fortalecer ese interés de los estudiantes por el acercamiento hacia aprender ciencias. Ahora,
Cuando regreso de España y me incorporo de nuevo en la Universidad de Costa Rica, ya casi hace 3 años, pues he venido trabajando en un proyecto de investigación que analiza el cambio de las emociones respecto a cuestiones sociocientíficas. Y una cuestión sociocientífica particular que me ha gustado mucho trabajar con ello es sobre el uso del mercurio. Como ustedes saben, pues es un metal muy contaminante que se arrastra a través de la escorrentía, afecta el agua, pues ha generado problemas ambientales importantes en nuestro país, específicamente relacionado con la extracción del oro en la región de Cruzitas, ubicado al norte de Costa Rica. Y pues esto tiene múltiples implicaciones. Trabajamos, por lo tanto, el juego de rol con posiciones a favor y en contra, donde el debate es importante, donde toma lugar la argumentación basada en evidencias científicas para tomar decisiones, donde los estudiantes se implican, pues discutiendo desde, ¿verdad?, lo que son las implicaciones en términos económicos, sociales, ambientales, económicos, educativos, etcétera. Y cabe destacar que desde este proyecto de investigación se ha articulado una serie de actividades de acción social a través de un proyecto en el que formo parte, que se llama el proyecto Enlace, Plan Institucional, Universidad de Costa Rica, Ministerio de Educación Pública, para la inclusión educativa, donde hemos realizado pues cursos de formación dirigidos a diferentes poblaciones para abordar la problemática del mercurio en la salud humana y ambiental, con el aporte de diferentes instituciones, incluida, por ejemplo, la Embajada de Japón en Costa Rica. Eh, Esto pues nos ha facilitado resultados también en la formación docente y hemos visto cómo, digamos, mejoran las emociones en la didáctica de las ciencias. En particular, bueno, he considerado la dimensión profesor, que vemos que entre un antes y un después de aplicar esta intervención hay una mejora en el afecto, por ejemplo, en emociones como la tranquilidad, y una disminución en emociones negativas, como puede ocurrir con la frustración y la tensión. Si el docente actúa como un modelo afectivo eh, basado pues en ese feedback positivo, en fortalecer esa relación en el clima de aula, pues va a facilitar que los estudiantes pues tengan un mejor acercamiento hacia las ciencias y una mayor implicación cognitiva, intelectual y por lo tanto pues afectiva. Ahora, esto nos ha llevado a otros estudios que tienen que ver con STEM, y pues yo me he aliado en este tiempo de pandemia con mi querido colega, el doctor Radu Bogdan Toma de la Universidad de Burgos, quien se está convirtiendo pues en un excelente referente a nivel mundial sobre la perspectiva crítica relacionada con STEM. Y en el mes de septiembre tuvimos la gran fortuna de publicar un artículo que se titula La mejora de las concepciones de maestros en formación de la educación STEM en la revista Iberoamericana de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos, cuya sede está en Madrid. Y pues hemos publicado pues otro trabajo sobre la mejora del afecto respecto a una enseñanza de las ciencias basada en STEM, presentado recientemente en el Congreso Internacional sobre Enseñanza de las Ciencias en la Universidad de Lisboa, en Portugal. Y parte de lo que les voy a mostrar ahora son algunos resultados que se han obtenido, que se derivan pues, de una investigación que hemos realizado en el contexto de formación inicial docente en Costa Rica. Cabe destacar, bueno, para ello importante, nada más quisiera hacer una breve pausa porque a menudo algunas personas como que seguro han conectado el audio, entonces para que no haya interferencia con la exposición, les agradezco que por favor mantengamos los micrófonos apagados. Muchas gracias. Importante, bueno, que STEM recientemente se ha convertido en objeto de la atención internacional para las reformas curriculares de la enseñanza de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Sin embargo, a medida que su uso ha traspasado la esfera política y se ha extendido muy ampliamente en el panorama educativo global, STEM se ha empleado de una forma, por decirlo así, imprecisa, dando lugar a una amplia variedad
de definiciones. Por lo tanto, pues no hay una conceptualización clara, como lo señalan Toma y García Carmona, y de cómo ha de realizarse esa transposición didáctica. Encontramos que en la literatura pues hay varios significados diferentes. Por un lado, como un acrónimo de origen político que demanda una mayor atención administrativa en términos de financiación y de mejora curricular hacia las disciplinas que lo componen. En segundo lugar, se aprecia en la literatura como un eslogan comercial. Existe toda una estemificación incluso de congresos, reuniones científicas, juguetes, materiales educativos varios que utilizan STEM como un eslogan en las cajas de esos productos. Y también se concibe STEM como un movimiento pedagógico que promueve un plan de estudios integrado o interdisciplinar, lo que se materializa como una educación STEM de carácter integrado. Cabe recalcar también que la educación STEM integrada pues también se ha definido de una forma imprecisa, con concepciones diversas que varían desde una visión de STEM como una sola materia o disciplina hasta posturas que conciben STEM como un enfoque educativo completamente transdisciplinar. Y una de las definiciones pues, más comunes de la educación STEM integrada es la de un enfoque que implica concebir las disciplinas STEM como una unidad que se ha de enseñar de una manera más o menos integrada y cohesiva. Ahora, ¿cómo se concibe STEM a nivel internacional? Pues la educación STEM se suele traducir como el uso pedagógico del diseño ingenieril para explorar tecnologías y de este modo aplicar tanto el conocimiento matemático como los conocimientos científicos en el aula. Ahora, sin embargo, en el contexto español, europeo, algunos autores conciben STEM como una amplia amalgama de enfoques y estrategias didácticas. Dicho de otro modo, o a manera de metáfora, una sombrilla muy poco selectiva que incluye desde la impresión 3D hasta abordajes como las perspectivas de ciencia, tecnología y sociedad, pasando por todo tipo de enfoques didácticos, perspectivas de ciencia y género, tales como también otras metodologías como puede ser la resolución de problemas, la indagación, la modelización, el fenómeno maker, el pensamiento computacional, entre otros. En definitiva, pues apreciamos claramente que una definición consensuada de la educación STEM todavía permanece esquiva. Y por lo tanto, como les mencioné al principio de esta intervención, que las concepciones docentes repercuten en las prácticas pedagógicas, es fundamental desarrollar programas de formación enfocados en superar las conceptualizaciones, algunas veces erróneas sobre STEM que tienen los futuros maestros y maestras, y por otro lado, la importancia también de mejorar las emociones que los estudiantes tienen respecto a la enseñanza de las ciencias, que en muchos casos, como se ha descrito en la literatura por autoras como Borrachero, Dávila y otros, suelen exponer emociones negativas sobre el aprendizaje de las ciencias y su futura enseñanza, especialmente cuando se relaciona con las áreas de física y de química. Ahora, en ese sentido, pues nos hemos planteado, perdón, un nuevo propósito, o sea, trabajar STEM desde una perspectiva integrada a través de un programa de formación inicial que por un lado nos permita mejorar las concepciones que tienen sobre STEM y por otro lado fortalecer el dominio afectivo del constructo actitudinal. En ese sentido, pues hemos desarrollado una ruta metodológica para abordar estos dos problemas. Hemos trabajado con un grupo de formación docente de la carrera de educación primaria de la Universidad de Costa Rica, de la cual pues tengo el gran honor de ser el director de esta carrera. Hemos trabajado desde un estudio cuasi experimental con un diseño de series cronológicas que básicamente pues se ha basado para trabajar en los momentos antes, durante y después de una intervención. Además, en términos de recolección de información,
hemos utilizado pues distintos instrumentos. Por un lado, un protocolo de licitación propuesto por RING y otros, que consiste básicamente en lo siguiente. En primer lugar, en que los estudiantes representen sus concepciones de la educación STEM mediante un dibujo, que por otro lado expliquen y describan su conceptualización sobre STEM, y en tercer lugar, que reflexionen sobre sus experiencias influidas en su conceptualización. Y por lo tanto, estos dibujos son elaborados por los estudiantes antes y después de la intervención. Cabe destacar que este programa de formación se aplicó en el año 2020, momento en el que hemos estado en pandemia, y que por lo tanto hemos realizado una mediación pedagógica virtual con sesiones de trabajos sincrónicas y asincrónicas. Ahora bien, respecto a para medir el afecto por la ciencia y la enseñanza de las ciencias, aplicamos un instrumento de Wilder y otros con ítems como el que sigue. Como futuro docente, estoy deseando enseñar ciencia. Esto medido desde una escala del tipo Likert. Esta escala pues se aplica también con un pretest, un primer pretest con 6 semanas antes del inicio del programa, un pretest 2 justo al inicio del programa y un posttest al finalizar el programa, donde ese posttest pues refleja el efecto directo del programa STEM. En cuanto a los dibujos, pues hicimos un análisis del contenido y de sus conceptualizaciones e interpretaciones y obtuvimos una concordancia interevaluador entre los dos investigadores de un 90%. Y para el caso para la medida del afecto por la ciencia y la enseñanza de las ciencias, empleamos la prueba no paramétrica de Friedman para muestras no relacionadas, considerando también pues el tamaño del efecto. Si era superior a 0.5, era pues un tamaño de efecto muy positivo. Ok. Ahora, para describir un poco el programa de formación STEM, cabe destacar que, bueno, este programa se basó en el modelo de educación STEM propuesto por Thoma, que define la educación STEM como un paradigma educativo que está dirigido a disminuir las fronteras que existen entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, fomentando episodios holísticos de enseñanza-aprendizaje basados en problemas auténticos del mundo real, relacionados con conceptos, procedimientos, actitudes y habilidades para pues una mejora en estas disciplinas. El modelo de formación que nosotros aplicamos se caracteriza por el planteamiento de una situación problemática que es curricularmente relevante y socialmente importante, cuya resolución pues requiere dos fases. Por un lado, aprender conocimientos científicos y desarrollar habilidades científicas que van en la tónica de la actual transformación curricular que propone los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y que nos permite pues abordar una situación problemática mediante indagación del carácter científico. Y en segundo lugar, aplicar conocimientos adquiridos al diseño, el desarrollo, la evaluación y mejora empleando el diseño ingenieril de un producto o proceso tecnológico que ayude a solventar un problema inicialmente formulado. Se trabajó alrededor de unas 6, 7 semanas de trabajo. Comenzamos realizando un barrido sobre reseña histórica sobre el acrónimo STEM. Hacemos un acercamiento teórico desde diferentes lecturas sobre los diferentes tipos o enfoques STEM, sobre el modelo pedagógico interdisciplinar, sobre la comprensión teórica relacionada con la indagación científica, las fases de la indagación confirmatoria, etc. Y sometemos a los estudiantes a la realización de actividades de carácter colaborativo donde se involucran en la participación y en la realización de actividades basadas en indagación y en el diseño ingenieril.
Más adelante, pues en la última semana, entonces ya ellos, después de que han aplicado este conjunto de actividades, pues tanto de indagación científica como de diseño ingenieril, se implican en la elaboración de unidades didácticas STEM, donde pues pueden elegir entre realizar una unidad didáctica basada en indagación o en el diseño ingenieril. Ahora sí, por ejemplo, en el caso de la indagación científica, realizamos una actividad que se llama Saltando sin Miedo. Entonces les proponíamos pues un problema no en modo de pregunta, sino de enunciado, como el que sigue. Próximamente se celebrará en Costa Rica la final del Campeonato Internacional Femenino de Paracaidismo de Lentitud. 4 participantes serán las encargadas de representar a nuestro país en esta competición y ganará el paracaídas que descienda más lento. En esta actividad, pues tomaba lugar la importancia de ideas acerca del efecto que produce la fuerza de la gravedad y la fuerza de resistencia del aire sobre el paracaídas y lo que creen que influye en la mayor o menor medida de la velocidad de descenso del paracaídas. De este modo, con este problema, pues entonces le pedíamos a los estudiantes que plantearan preguntas, ideas que estarían relacionadas con este fenómeno científico. Y una vez de que se habrían planteado preguntas, bueno, le decíamos, pongamos a prueba estas hipótesis. Hipótesis que, bueno, esta era una primera indagación, se les daban las posibles hipótesis que guardaban relación con el problema, y ellos y ellas ponían a prueba estas hipótesis a través de diferentes grupos de trabajo. Por ejemplo, una primera hipótesis, que el material del paracaídas influye en la velocidad de descenso. Ahí era importante que reconocieran las variables independientes y dependientes. También, ¿verdad?, que podría influir la longitud de las cuerdas, el tamaño del paracaídas, la forma del paracaídas. Y para ello tenían una guía de trabajo donde ellos iban registrando pues la información, iban registrando los datos, realizaban mediciones y después indicaban si se confirmaba o no las hipótesis a través de los procedimientos experimentales que habían realizado, y pues se realizaban también pues un ejercicio de comunicación, de contraste y de aplicación hacia otros fenómenos asociados. Y por supuesto aquí tomaba lugar, muy importante, el ejercicio metacognitivo de qué he aprendido, cómo lo he aprendido y cómo me siento o qué dificultades encontramos en este proceso. Ahora, a manera de ejemplo sobre el modelo de diseño ingenieril que nosotros abordamos con los estudiantes, pues es importante que en este modelo, pues aquí ya hay otro tipo de prácticas de carácter tecnológico. Veníamos de la indagación científica con prácticas científicas y aquí otras de carácter tecnológico, donde pues se toma lugar, por ejemplo, el planteamiento de un problema, algunos requerimientos y limitaciones, la elaboración de un prototipo, de poner a prueba los prototipos, obtener algunos resultados y llegar a algunas conclusiones. En ese sentido, pues abordamos el siguiente problema, que de paso les digo que fue sumamente interesante que los estudiantes se implicaran en este reto ingenieril. Una empresa de transportes está tratando de averiguar la manera de transportar objetos frágiles sin que estos se rompan. Les pedíamos que diseñaran un prototipo para proteger un objeto frágil y evitar que se rompa al dejarlo caer al suelo. Ahora bien, ¿qué características o requerimientos debía cumplir este dispositivo protector? Que protegiera un huevo cocido, un huevo duro de 15 minutos de cocción, que el huevo no debiera romperse tras al menos una caída desde 2 metros de altura, que el dispositivo, bueno, debía tener unas dimensiones en particular, que no debía ser mayor a 20 por 20 por 20 centímetros, que el objeto a transportar, en este caso el huevo cocido debía ser fácilmente accesible, introducir y extraer del dispositivo. Imagínense ustedes que, por ejemplo, trabajan para una empresa donde se debe descargar de un camión objetos frágiles a través de una caja, pero entonces, claro, en el momento que la caja tiene que deslizarse por un plano inclinado, por ejemplo, para caer al suelo, pues hay que
los objetos frágiles deben estar muy bien protegidos. Entonces, esta era la situación en la que ellos debían posicionarse y tratar a través de estos requerimientos generar un prototipo, un dispositivo que protegiera el objeto frágil, que en este caso sería pues un huevo cocido. Ahora, debían considerar algunas limitaciones, por ejemplo, utilizar pajillas de plástico o cinta, que aquí le llamamos cinta scotch, en España le llaman celo, y además considerar un costo económico de los materiales, que por cada 5 centímetros de pajilla equivaldría a 150 colones costarricenses, o por cada 5 centímetros de cinta equivalente a 35 colones costarricenses, y el mejor dispositivo sería aquel que aguantara un mayor número de caídas sin que el huevo se rompiera y que fuera, por lo tanto, el más económico. Ahora, en relación con los prototipos, cada grupo debía hacer 3 prototipos realizando un dibujo para cada uno de ellos. Posteriormente, pues someterlo a prueba. Finalmente, debían construir el prototipo que consideraran más adecuado y probarlo con el huevo hervido. Y por lo tanto debían registrar el costo de los materiales y cuántas caídas había aguantado el prototipo hasta que el huevo se había roto. Ejemplos de los prototipos que sometieron a prueba a los estudiantes, pues tenemos estos. Vemos la complejidad y la diversidad de prototipos, desde un primer modelo, un segundo, un tercero. Aquí tenemos una representación gráfica pues muy bonita, donde pues los estudiantes someten a prueba un primer prototipo, señalan cuáles son sus ventajas, los inconvenientes, luego pues en función de ello elaboran un segundo prototipo. Vemos que el huevo pues está encapsulado. Vemos luego un tercer prototipo, llamémosle así, de un mayor nivel o mayor complejidad, que indica como ventajas que provee una estructura de completa seguridad para la caída sin importar el ángulo desde el que se deje caer. Sin embargo, pues está asociado a este tercer modelo a inconvenientes como la complejidad para construir, para su construcción, es decir, que tiene que haber una base construida con los prototipos anteriores. Y un prototipo elegido, que sería ya el prototipo final, pues vemos que se somete a un análisis económico y de costos, ¿verdad? Relacionado, pues, bueno, con la cantidad de material que utilizaron y el costo total que implica, pues, ese prototipo. Entonces, eso es muy interesante porque entonces todos los grupos de trabajo muestran todos sus prototipos. Claro, es importante señalar que se trabajó desde la virtualidad, todos los grupos de trabajo estaban, o todas las personas en sus casas, pero de manera colaborativa a través de las plataformas, pues lograron comunicación para diseñar esos prototipos y ponerlos a prueba y poder defenderlos pues en la clase de ciencias. Ahora, ¿a qué resultados nos lleva este programa de formación? Es importante pues señalar que nosotros hemos identificado una multiplicidad de conceptualizaciones que han conformado 6 modelos STEM, desde muy simplistas, por ejemplo, STEM como un mero acrónimo que considera, por ejemplo, todas las áreas que lo componen, hasta algunos otros modelos más desarrollados y coherentes con las definiciones actuales. Por ejemplo, STEM como la integración curricular de las 4 disciplinas. Vemos, por ejemplo, que algunos se basan, por ejemplo, en una única disciplina, que puede ser el caso de una intervención solo basado en contenidos de química, o un modelo, digamos que intermedio, basado en la resolución de problemas o en la importancia del pensamiento crítico, hasta un modelo más ramificado o integrado que sí considera todas esas interrelaciones entre las diferentes áreas o disciplinas científico-tecnológicas. Algunos ejemplos de los dibujos elaborados por los estudiantes, pues tenemos por ejemplo, donde hay una representación basada simplemente pues en el acrónimo STEM hacia otro intermedio, como es el que les acabo de señalar, que para los estudiantes es importante pues ver o conciben STEM como un enfoque para solventar los problemas basados en el pensamiento crítico para la toma de decisiones, hasta algunos otros modelos, ¿verdad?, más articulados, como los que están representados a través de estos engranajes,
o de este árbol. Vemos así de manera gráfica cómo evolucionaron, o podemos representarlo de este modo. Por ejemplo, algunos que pasaron del modelo A a un modelo C, otros que pasan de un modelo C a un modelo E, o inclusive algunos que sí se posicionaron desde el comienzo en un modelo integrador y que mantienen esas concepciones hasta el final. Sin embargo, es importante también destacar que se han detectado algunas dificultades en el desarrollo de esas conceptualizaciones coherentes con las visiones actuales de STEM. Por ejemplo, STEM como la conexión o la integración curricular de esas 4 disciplinas, lo cual para los estudiantes nosotros lo hemos visto reflejado en el momento en que tienen que elaborar sus unidades didácticas. Les cuesta muchísimo abordar un diseño que sea de carácter integrador, lo cual pues también a nosotros como investigadores nos plantea ciertas dudas sobre la idoneidad de este enfoque de carácter integrado. Ahora, ¿qué pasó en términos de afecto? Importante señalar que 6 semanas antes del inicio del programa, pues los futuros docentes habían reportado niveles altos de afecto hacia la enseñanza de las ciencias. Si bien este valor disminuye levemente 6 semanas más tarde, sí que existe una diferencia estadísticamente significativa entre los valores de la primera, la segunda y la tercera observación, es decir, desde el pretest 1 al pretest 2 hasta el posttest. Y al emplear una prueba post-hoc de carácter no paramétrico, reveló que el programa STEM sí que tuvo un impacto positivo en el afecto, con un incremento significativo entre la mediana del pretest 2 al posttest, con un gran tamaño del efecto que sería en la R de Cohen de 0,63. Y esto finalmente pues nos señala lo siguiente, de que efectivamente pues abordar el modelo STEM, donde podemos integrar la indagación científica con el diseño ingenieril, nos permite pues mejorar el afecto y las concepciones, y por lo tanto pues es importante trabajar un poco más en esa integración curricular para que los estudiantes pues de cara a la elaboración de unidades didácticas pues puedan incorporar pues todos los supuestos que van relacionados con la integración científica, con las prácticas científicas y las prácticas de carácter tecnológico, y consideramos que este modelo de formación que hemos pues implementado en el año 2020 y que también hemos validado nuevamente con otros grupos en el año 2021, pues nos permite esa transposición didáctica, y que claro está que estas actividades de carácter, pues llamémosle así, pues sencillo, con materiales de fácil acceso y lo suficientemente contextualizadas, nos permite pues tener una mayor transferencia a la enseñanza de las ciencias, y por lo tanto pues hacia su transferencia para con niñas y niños de primaria de los sistemas educativos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Dónde estamos ahora? Importante destacar que, bueno, yo también formo parte de otro proyecto que se llama Ciencia en mi entorno. Es un proyecto de acción social que trabaja desde la perspectiva STEAM, incorporando a las artes, y en ese sentido me permito señalar, me permito compartir otra pantalla para mostrarles un video que relata la descripción sobre este proyecto. La ciencia en mi entorno es un proyecto de acción social financiado por la Fundación de la Universidad de Costa Rica y la Vicerrectoría de Acción Social. En este participan la Facultad de Ciencias, el Centro de Investigación en Productos Naturales de la Escuela de Química, la Sección de Educación Primaria de la Escuela de Formación Docente y la Escuela de Artes Plásticas. Este proyecto consiste en dotar de estrategias metodológicas a las y los docentes para que las niñas y los niños de la educación primaria se motiven en el estudio e interés de las ciencias. Desde una perspectiva STEM se procura fomentar
conocimientos, habilidades, actitudes y emociones necesarias para la conformación o desarrollo de las vocaciones científicas y tecnológicas. En ese sentido, trabajamos en un conjunto de módulos de formación continua de docentes para alcanzar estos objetivos. El proyecto Ciencia en mi entorno está diseñado de tal forma en que consiste en una serie de 6 módulos por cada año lectivo de educación primaria. Los módulos no solo albergan las prácticas indagatorias que hemos desarrollado y diseñado, sino que también hay un rescate de la flora y fauna de Costa Rica. La forma en que lo estamos diseñando es que partimos por regiones del país y cada módulo está centrado en uno de estos ecosistemas en donde hay animales que están en riesgo de extinción o en extinción, que son los protagonistas que llevan a los niños y a las niñas a través de estas prácticas. Estos módulos también buscan hacer un rescate de los valores culturales propios de comunidades indígenas de cada zona. La idea con esto es no solo introducir a los chicos y a las chicas en valores y actitudes propias de la exploración en el STEM, sino también introducirlos en la importancia de la flora y la fauna y los valores culturales de Costa Rica para lograr una educación un poco más holística e integral entre estos chicos y chicas. Y de este modo, para un segundo. Y para finalizar mi intervención, pues planteo la pregunta ¿hacia dónde queremos ir? Creo que todas las personas que estamos aquí reunidas en este bellísimo encuentro sobre enseñanza de las ciencias, queremos ir hacia el horizonte, hacia generar un mejor lugar, un mundo con mayores oportunidades y que, bueno, que esté orientado hacia la humanización de la educación, donde las personas pues sean el centro en este bello mundo. Así que eh, desearles hoy una muy bonita mañana y les agradezco muchísimo por la atención ante esta conferencia que he tenido el gran placer de poder impartir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Diego, por su aporte. Como usted lo ha manifestado aquí en el cierre, es un horizonte en el cual todos debemos deleitarnos y entregar elementos que enriquezcan la belleza de ese horizonte, pero que también enriquezcan el goce en conjunto de ese horizonte. Bueno, hay varias preguntas alrededor de su presentación. Voy a intentar compartirlas en un orden que no está directamente relacionado a cómo fueron dándose. Entonces, Laura Gónima hace una pregunta. En el diseño de los instrumentos para medir el cambio emocional, se utilizó un grupo control. ¿Y por medio de qué método cuantificó las emociones? Ok, bueno, sí es muy importante esta pregunta. Nosotros aplicamos un grupo control. Bueno, es que tuvimos que hacerlo de diferentes formas. Aplicamos un grupo control, pero más bien los resultados encontramos más adelante que los resultados no eran del todo halagadores. Entonces, más bien encontramos, es que tuvimos varias fases. Tuvimos que aplicar un grupo control con un grupo que no estaba cursando la asignatura de didáctica de las ciencias, constituido por una cantidad de estudiantes muy similar. Sin embargo, también encontramos que al aplicar el grupo control, encontramos resultados que incluso eran mejores que los del grupo experimental, que fueron los que
hicimos este trabajo de programa de intervención. Entonces eso es muy interesante porque tenemos que profundizar un poco más en la información cualitativa como para poder justificar todavía más esas diferencias. Pero eso es muy interesante, efectivamente, el introducir grupos control para poder hacer comparaciones. En ese sentido, tuvimos que trabajar con un grupo control que no estaba llevando una asignatura de ciencias, con la limitación de que nosotros, por lo menos aquí en la Universidad de Costa Rica, tenemos por grupo alrededor de unos entre 30 a 40 estudiantes y siempre se abre solamente un grupo de esa asignatura. Entonces, no era posible, digamos, realizar un grupo control con personas que estuvieran llevando el curso de Ciencias 2 al mismo tiempo con el que teníamos, porque solo tenemos de un grupo, pero sí importante para bueno, otros artículos que estamos por publicar. Estamos ahí tratando de obtener a través de narrativas un poco más de información para poder contrastar esas diferencias que encontramos entre el grupo control y entre el grupo experimental, que como les digo, pues hallamos que más bien los del grupo control obtuvieron mejores resultados sin haber pasado por un proceso de programa de formación STEM. Lo que hipotetizamos nosotros, quizás para poder justificar esas diferencias respecto a ese grupo control, es que claro, al trabajar con los estudiantes desde dos perspectivas, ¿verdad? La indagación científica y el diseño ingenieril, no deja de resultarles también un poco difícil a los estudiantes, o quizás que les pueda generar cierto temor de, de poder llevar esto a la práctica de un modo más integrado. Por eso es que, como les señalé anteriormente, nos genera incluso ciertas dudas sobre la idoneidad de integrar. O sea, consideramos muy importante la integración, pero eso lleva implícito una dificultad también muy evidente para los estudiantes de educación primaria, que no siempre traen una formación científica fuerte como si la tenemos, digamos, los que hemos llevado una carrera de ciencias o del área de la enseñanza de las ciencias específicas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Diego, por esta entrada suya. Y cobra mucha importancia de verdad, porque mire que en este escenario nos acompaña un gran número de maestros en formación en la enseñanza de las ciencias. Están cursando licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y estas licenciaturas en el país tienen un fuerte componente en las ciencias básicas. Y desde allí todos sabemos de pronto las distancias, los desencuentros que hay en relación a las lógicas discursivas de estas disciplinas y a las lógicas también metodológicas con respecto al cómo enseñarle y a los vínculos afectivos, pues a propósito de su presentación. En ese orden hay una pregunta de Jorge Mario y de Francisco que podríamos integrarla. Y dicen, ¿de qué manera es posible integrar curricularmente la metodología STEM, teniendo en cuenta que muchas instituciones educativas no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes para su implementación? Ok, bueno, es una pregunta muy interesante y de la que también en algún momento pues tuve que reflexionar como, bueno, como parte de la carrera de educación primaria que dirijo, porque tenemos un componente de asignatura que es de educación rural y Sí. escuelas unidocentes. En nuestro país tenemos muchos centros de este tipo, donde por supuesto la tecnología es escasa. En Costa Rica, bueno, con este contexto apremiante en el que nos encontramos con la pandemia, nos ha dejado al desnudo una realidad que ya se conocía antes, pero que se ha hecho más evidente ahora, relacionado con la brecha digital, que es amplísima y que encontramos escenarios, según el estado de la educación costarricense, muy diversos, muy dispares y por lo tanto desiguales. En ese sentido, yo creo que sería importante, digamos, considerar problemas que sean lo suficientemente contextualizados, que sean socialmente relevantes y que no requieran pues de materiales o de tecnologías pues muy diversificadas. Como ustedes vieron, el problema que les planteamos a los estudiantes simplemente es utilizar
un huevo, o más bien, utilizaron varios huevos cocidos porque los estudiantes me decían, profe, es que se nos rompió no sé cuántas veces, tuvimos que cocinar no sé cuántos huevos. Entonces, utilizar materiales de fácil acceso que tengan en casa, o bueno, en ese sentido, algunos tuvieron que ir a buscar pajillas, después nos encontramos, este año me encontré con la sorpresa que los estudiantes me dijeron, profe, recorrimos todo Pérez Celedón, que es una zona alejada aquí de la provincia de San José, y no encontramos por ninguna parte pajillas. Claro, es que ya las están reduciendo por pajillas biodegradables, lo cual está muy bien. Pero entonces es utilizar materiales que sean de fácil acceso para los estudiantes, que no implique, eh, bueno, es que va a depender de las características del centro educativo. Tenemos centros educativos que, bueno, que sí tienen, sobre todo los privados, o colegios de tipo de modalidad técnica, que sí tienen recursos como Protoboard, Arduino, eh, sensores, etcétera, pero que, bueno, tienen otras condiciones. Entonces, esa manera de síntesis sí es importante que exista, digamos, incluido, digamos, escuelas donde comparten una misma maestra, una misma asignatura, ver de qué modo integrar, no sé, eh, contenidos o, por ejemplo, la que está dando estudios sociales o ciencias, poder integrar algunos temas de tal manera que podamos realizarlo desde la perspectiva de un currículum integrado. Muy bien, muchísimas gracias. Efectivamente, en nuestro país también es evidente esa brecha, esa inequidad. Incluso entre las mismas escuelas rural hay inequidades, ¿verdad? Claro. Y por eso la pregunta que más adelante hace Francisco, pero creo que queda aquí acogida en términos de que, ¿qué le recomendaría a usted, ¿verdad?, desde las escuelas rurales para trabajar este enfoque? Y entonces mire que pone aquí en relieve efectivamente todos estos aspectos sociohistóricos, socioculturales que rodean a la escuela, ¿no? Más allá, es decir, aquí se rompe cualquier tipo de frontera. Hay una pregunta que hace el profesor Rogerelli Torres. Desde la experiencia en su proyecto, ya esa es una pregunta del proyecto incluso que está unida a la primera que hizo Laura, ¿cuáles han sido las mayores barreras que han logrado superar con respecto al ejercicio de la integración de las diferentes disciplinas STEM? Ok, bueno, yo creo que en este sentido sí es importante, bueno, destacar que nosotros por el momento hemos trabajado STEM, una primera aproximación para abordar en la docencia de la educación universitaria. Si bien el proyecto de Ciencia en mi entorno es un proyecto para las y los docentes y que en su formulación tenemos pensado la realización de talleres de formación o de procesos de capacitación, formación continua con las y los docentes, todavía no lo hemos podido llevar a la práctica. Sobre todo porque hemos tenido la limitante de que los docentes los han mandado en algunas semanas de vuelta a las casas, otra vez retoma la presencialidad. Hemos tenido recientemente pruebas FARO, que han sido unas pruebas estandarizadas a nivel nacional, también muy polémicas. Entonces, digamos, se nos ha dificultado este año ir a trabajar a las comunidades y a las escuelas rurales, en particular las unidocentes. Entonces, por el momento no le podría dar información sobre los obstáculos que hemos tenido. Lo que sí les puedo decir es que hemos avanzado en el diseño y elaboración de materiales o módulos didácticos de autoformación para los docentes y para las y los estudiantes de educación primaria, que van a estar a disposición muy pronto del profesorado a través de un espacio que se llama la Caja de Herramientas, que forma parte del Ministerio de Educación Pública. Estarán alojados en el sitio web del Ministerio de Educación para que las personas docentes puedan utilizar estos materiales y poder llevar a cabo esas indagaciones desde primer año hasta el 6º grado de la educación primaria. Muy bien, muchísimas gracias.
Sí, pienso que para todos los que estamos aquí nos mueven muchos intereses investigativos en este campo, ¿verdad? Sí. Sobre todo porque reconoce el lugar de los programas de formación de maestros, ¿verdad? Y porque pone también aquí en cuestión cuáles son esas apuestas de manera integrada que hacemos los profesores para el desarrollo de todas estas habilidades y cómo este enfoque está en concordancia con lo que se requiere hoy para el sujeto, ¿no? Para el ciudadano de este siglo. Ok, bueno. Sí, adelante, doctor Diego. Sí, bueno, en ese sentido, sí quisiera destacar que, como bien lo señalé al principio de la intervención, es que existe un interés muy amplio sobre STEM. Y a nivel internacional, por ejemplo, en el último Congreso de Investigación sobre Enseñanza de las Ciencias, pues ha habido mucha reflexión crítica en torno a esto, ¿verdad? Con posturas, algunos que están a favor y otros que parecía que estaban a favor hace unos años y ahora ya no tanto. Y me parece que va sobre todo por esa complejidad que es de la integración curricular, lo cual pues plantea muchas dudas. Inclusive nosotros realizando este programa de formación nos planteó dudas de verdad. Bueno, nosotros esperábamos que, bueno, en relación con el grupo control obtuviéramos mejores resultados. No quiero decir de que no obtuvimos buenos resultados, sí que obtuvimos resultados muy interesantes, pero nos señala ciertas dudas por las dificultades que los estudiantes tienen incluso cuando ya tienen que posicionarse y ponerse en la piel de niñas y niños para llevar a cabo, por un lado, ¿verdad? Con el rol del docente, desarrollar una unidad didáctica y por otro lado, ponerse en la piel como niños y niñas a desarrollarla. Sin embargo, sí es importante destacar que a nivel, digamos, de gobierno, por lo menos en mi país, en Costa Rica hay un especial interés por abordar la STEM. Datos del penúltimo estado de la educación costarricense nos indica que aunque limitada, se registra una mejora creciente o reciente en la oferta de carreras STEM. Dicho de este modo, Costa Rica muestra avances en la importancia relativa de las carreras STEM, en especial en la oferta, pero sigue enfrentando retos para crecer de manera significativa en la titulación y aún encontramos importantes brechas de género. Entonces, pienso que quizás si facilitamos procesos de indagación lo suficientemente contextualizados, independientemente de que pensemos en STEM como enfoque curricular o como una moda como se le está viendo actualmente. Me parece que desde ese sentido, empleando diferentes metodologías o incluyendo la indagación sobre cuestiones sociocientíficas, podríamos generar una actitud de interés o emoción, también de entusiasmo para que los estudiantes se motiven en el estudio de carreras de ciencia y tecnología, tan importantes para resolver problemas del contexto actual en el que nos encontramos. Y muy importante, sobre todo, lo que hemos estado trabajando con el proyecto de la ciencia en mi entorno nos interesa muchísimo que las niñas se motiven, se enamoren de la ciencia, de tal manera que podamos tener mayor participación de mujeres, sobre todo en carreras que durante muchas décadas, al menos en mi país, y sé que es un patrón que se repite en muchos otros contextos, de que las mujeres tengan una mayor participación en carreras del área de la ciencia y tecnología, como puede ser, bueno, ciencias naturales como química, física, o ingenierías como electrónica, mecatrónica, nanotecnología, entre otros. Bien, doctor Diego. Hemos ido, pienso que cada uno de los que estamos aquí, desde las distintas responsabilidades y compromisos y pasiones que nos mueven por la enseñanza de la ciencia, hemos ido también asumiendo decisiones inherentes a este reto de renovar los enfoques educativos hoy más que nunca. Su presentación es bastante retadora, pienso que muy situada, especialmente por lo que vivimos hoy en estos contextos tan duros, y relaciona dos variables que uno podría decir, bueno, pero ¿cómo se van a unir las emociones con STEM? Y efectivamente es lo que logra un enfoque educativo integrado.
Hay una pregunta que hace la profesora Mariluz Doria. Ella es docente del programa, de nuestro programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y allí viene formando a estos nuevos maestros que enseñan ciencias. Y ella se ubica en la línea de la educación ambiental. Siempre ha estado orientada y fortaleciéndose en ese campo. Entonces, hace una pregunta: ¿cómo aplicar este enfoque? O sea, ¿qué indicaciones le daría a usted en la formación ambiental? ¿Cómo aplicar este enfoque STEM? ¿Verdad? Sabemos que es un enfoque educativo y que está asociándose a emociones y a lenguaje científico, ingenieril, en la formación ambiental de instituciones de educación superior. Muy bien, en ese sentido, bueno, como les decía que hay múltiples conceptualizaciones sobre STEM, también podríamos considerar pues la indagación de cuestiones sociocientíficas para abordarlas desde esa perspectiva de educación ambiental. Así. No sé, que tienen que ver algún problema en casi en todas las comunidades, sobre todo pienso en ambientes rurales relacionado con la calidad del agua, por ejemplo. Si hay, por ejemplo, en una comunidad, me llama la atención un lugar donde voy a caminar con cierta frecuencia, donde hay mucho campo, pero también hay lecherías. Y siempre que vamos caminando por ahí nos planteaba la pregunta: ¿qué tan limpia? Porque el agua se ve muy cristalina, pero ¿qué tan limpia estará esta agua? Sobre todo porque hay lecherías, hay también, ¿cómo es que se llama? Cerdos, etcétera. Entonces, bueno, podemos hacer un filtro depurador de agua, por ejemplo. Eh, o sea, es cuestión de posicionarse en un problema que tenga pues cierta relevancia a nivel de la comunidad y que esa perspectiva ambiental pues esté ahí presente para solventar ese problema. Y bueno, ya el proceso tecnológico, si es que se considera, pues puede ser en ese sentido, ¿verdad? Si tenemos un problema, tenemos duda sobre la calidad del agua, entonces, bueno, podemos buscar algún método de separación de mezcla, realizar un filtro depurador de agua o hacer las pruebas que correspondan y, eh, bueno, para dar una posible solución desde esa perspectiva ambiental. Bueno, muy bien, doctor Diego, muchísimas gracias por su conferencia, por este tiempo que ha compartido con nosotros. Acá son las 12:30 de la tarde, allá entendemos que es una hora menos, 11:30. Correcto, Sábado 4 de diciembre, inicio de la Navidad para todas las comunidades, familias, aquí representadas también. Agradecerle por este espacio de manera muy especial, porque además de convocar en temáticas específicas y de necesidad académica evidente, convoca a que una vez más los maestros continuemos unidos desde nuestros afectos hacia búsquedas incesantes de una calidad requerida, de una alta calidad requerida para los contextos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, doctor Diego, por aceptar, como usted lo dijo desde el comienzo, de hace varios meses, tenemos esto ya organizado y bueno, gracias a Dios se logró. Hemos finalizado con su conferencia de cierre. Para nosotros es un honor, como lo dije al comienzo, lo digo ahora al final, que haya usted cerrado nuestro evento, haya sido la conferencia de clausura, porque especialmente también nos caracteriza y nos une como buenos maestros y como seres humanos los afectos, ¿verdad? Entonces, muy importante su legado, toda la experiencia que comparte con la humildad y con la nobleza propia del buen maestro. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su trabajo, por estar aquí con nosotros y por permitirnos cerrar el evento aquí en su presencia. Esperemos que se quede aquí unos minuticos, no nos vamos a demorar. Claro. Bueno, hemos llegado al final. Apreciados asistentes, participantes en este segundo simposio para la maestría en didáctica de las ciencias naturales
Muy bien, Gladys, excelente gesto de irse activando las cámaras. Muchas gracias. Para la maestría en didáctica de las ciencias naturales constituye una valiosa oportunidad y una excelsa, es decir, un escenario único que Dios nos ha permitido aquí vivir para intercambiar experiencias y crecer también en estos aprendizajes. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Diana Patricia, que es miembro de la red LAT, red que nos apoyó, que nos ha venido apoyando en la maestría, que estuvo con nosotros en el simposio 1 y ahora una vez más se vincula para que también dé un saludo y toda su expresión. Doctora Patricia, muchísimas gracias. Al doctor Diego también un saludo cordial, a todos los colegas que estamos en diferentes partes del mundo, y estaba pensando que Diego y yo estamos en el mismo uso horario, sí, aquí también en la Ciudad de México son las 11:37 de la mañana, entonces para nosotros la actividad empezó muy temprano, muy a las 7 a.m. con el maravilloso panel que tuvimos el día de hoy. Y pues nada, en primer lugar, a nombre, voy a decir ahora sí empezar, por nombre personal de la Universidad Pedagógica Nacional, pero particularmente de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias, agradecerte, Diego, por la conferencia, y a Patricia, del equipo de la Universidad de Córdoba, porque vemos algunas caras, pero son muchísimas caras las que dejamos de ver, ¿no? Es un gusto encontrarnos, aunque sea a la distancia. Hace algún tiempo tuvimos el placer de estar en Costa Rica, pero bueno, reitero, muchísimas gracias a la Universidad de Córdoba por esta organización, este evento que nos une, que nos permite participar desde diferentes latitudes, a todos los asistentes, a los ponentes. Hubiéramos querido tener más espacio, más tiempo para las discusiones, ¿no? Para compartir en los paneles, en las conferencias y en las sesiones de ponencias que tuvimos, que fueron súper enriquecedoras. Pues nada, agradecerles por este evento. Patricia, cordialmente por esta iniciativa, que siempre eres muy calurosa, así como la ciudad en la que estás, que espero conocer pronto. Y pues nada, muchísimas gracias, y nuevamente a nombre de la red, es un gusto podernos reunir. Efectivamente, ese es el espíritu de la red latinoamericana, ¿no? De investigadores con experiencias distintas, poder estar en este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos y particularmente a nuestros anfitriones. Muchas gracias, doctora Diana. Y con esto, pues la verdad es que nos llena y nos motiva a continuar liderando de manera conjunta estas iniciativas. El propósito de este simposio fue muy comprobado en estos 2 días, fue logrado a plenitud en estos 2 días, especialmente orientado a socializar, intercambiar, reflexionar, generar y sobre todo proponer, ¿verdad? Y pienso que cada uno de los escenarios que vivimos, desde las 3 conferencias, las 60 ponencias y el panel, estuvieron dirigidos hacia eso, precisamente hacia develar cuáles son esos horizontes, como bien lo señalaba el doctor Diego, que nos animan, ¿verdad? Que nos tocan, que nos provocan para hacer una enseñanza de las ciencias cada vez más humana, ¿verdad? Y atenta a todas estas diversidades. Entonces, no nos llena sino de inmensa gratitud a cada uno de ustedes por haber estado aquí, por todos los aportes, especialmente a nuestros estudiantes de pregrado, donde también soñamos con ellos nuevas líneas, ¿no? Y nuevos retos de hacer y enseñar ciencias. Sabemos que hay muchas cosas por continuar debatiendo. Tenemos la esperanza, como lo hablábamos ayer al inicio, continuamos con esa esperanza de encontrarnos pronto de manera presencial, pero independiente de eso, la esperanza pienso yo que se logra pulir desde la pasión que cada uno de nosotros imprime en lo que hacemos en nuestras aulas, y la verdad es que nos sentimos muy contentos, muy satisfechos con el logro de este evento. Aquí pues nos acompañan estudiantes de la maestría, docentes de la maestría, docentes de nuestro departamento de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que estamos también
entregando lo mejor de nosotros para la enseñanza de esta disciplina.